La Nochebuena siempre había sido sagrada para mí, aunque no para ellos. Me desperté antes del amanecer, como cada año desde que me casé con un miembro de la familia Ferrer, y empecé a cocinar, tarareando en voz baja para mis adentros. La cocina de nuestra casa en Pozuelo de Alarcón todavía estaba a oscuras, iluminada solo por el suave resplandor de las luces que había encendido bajo los armarios. Afuera, la rara nieve madrileña caía en silencio, cubriendo la entrada con un manto blanco que habría que despejar antes de que llegaran los invitados. Saqué las recetas familiares que había recopilado durante nuestros 7 años de matrimonio, recetas que la madre de Ricardo, Elena, había compartido a regañadientes, con omisiones evidentes que aseguraban que mis versiones nunca igualaran las suyas. Aún así, lo intentaba cada año, esperando desesperadamente crear una pizca de calidez en una casa que nunca me había acogido de verdad. El pavo tenía que estar perfecto. El relleno, jugoso pero no empapado. La salsa de arándanos no podía ser ni demasiado ácida ni demasiado dulce. Ya me sabía el procedimiento. Cada plato era una crítica potencial, cada fuente una batalla en la que luchaba por una aprobación que nunca recibía. «Te has levantado pronto», masculló Ricardo, entrando en la cocina con su pijama caro, el que su madre le había regalado las navidades pasadas. No se ofreció a ayudar, solo se sirvió café de la cafetera que yo ya había preparado. «Hay mucho que hacer», respondí, manteniendo un tono ligero, fingiendo que aquello era normal, que era normal que un marido viera a su mujer agotarse trabajando mientras él sorbía su café y miraba el móvil. A las 9 ya había pulido la cubertería de plata que había pertenecido a la abuela de Ricardo, doblado las servilletas en triángulos impecables y arreglado el centro de mesa de pino y acebo que había preparado hasta tarde la noche anterior. El comedor estaba precioso, una de esas escenas navideñas que se ven en las revistas, pero yo me sentía como una sombra moviéndose por mi propia casa, preparando el escenario para una función en la que yo era una simple tramoyista. El timbre sonó a las 10. Elena nunca esperaba a las 11, la hora acordada. Le gustaba llegar pronto para ayudar, lo que significaba inspeccionar todo lo que yo había hecho y hacer pequeños ajustes para recordarme que nunca lo haría del todo bien. «Cariño», exclamó, abrazando a Ricardo mientras apenas me miraba. Me entregó su abrigo sin mirarme, empezando ya a contar una historia sobre el desastre navideño de su compañera de mus. «Pobre Marta, es que no entiende que no se puede usar hojaldre comprado para un buen solomillo Wellington». Colgué su abrigo de marca y volví a la cocina, donde todavía me quedaban una docena de tareas. Por el rabillo del ojo, vi a Ricardo servirle a su madre una copa del vino caro que se suponía que debíamos guardar para la cena. Se acomodaron en el salón, riéndose de algo en lo que no me dejarían participar. Cada pocos minutos, Elena me lanzaba una pregunta sobre la cena o un recordatorio sobre las preferencias dietéticas de alguien, de las que yo ya era plenamente consciente. «Asegúrate de no cocinar demasiado el pavo este año, Sofía», gritó, con la voz cargada de una falsa preocupación. El juez Serrano fue muy educado el año pasado, pero se notaba que estaba decepcionado. Seguí trabajando, intentando concentrarme en los detalles, convenciéndome de que mis esfuerzos importaban. Las batatas tenían que estar caramelizadas en su punto, las judías verdes, crujientes. Las tartas, de manzana y de calabaza, las había horneado la noche anterior y solo necesitaban calentarse. Trabajé metódicamente, de la misma forma en que afrontaba todo en mi vida con los Ferrer, con precisión, esmero y la desesperada esperanza de que, esta vez, quizás me vieran. Al mediodía, la casa estaba llena de las caras conocidas de los colegas de Ricardo del bufete, los amigos de su madre del club de campo y algunos vecinos que pertenecían a los círculos sociales adecuados. Sonreí educadamente y serví bebidas, recibiendo apenas un gesto de asentimiento a cambio. Las mujeres se arremolinaban en torno a Elena en el salón, admirando su nueva pulsera de diamantes. Los hombres se reunieron con Ricardo cerca de la chimenea, hablando de handicaps de golf y carteras de inversión. Intenté no darme cuenta de que nadie reconocía el trabajo que yo había hecho. En cambio, todas las miradas se dirigían a mi marido y a su madre, como si fueran ellos los que hubieran hecho posible la velada. Pero me mordí la lengua, como siempre, esperando todavía que algún día me devolvieran la amabilidad. «Sofía, querida», la voz de Elena interrumpió mis pensamientos mientras colocaba los últimos aperitivos en una bandeja de plata.
El juez Serrano preguntaba por tu negocito online. Le he dicho que es solo un hobby, por supuesto. Mi negocito online era una exitosa consultoría que había ayudado al bufete de Ricardo a establecer su presencia digital y a optimizar sus operaciones. Tenía un máster en empresariales que nadie en esta sala parecía recordar jamás. Pero sonreí y asentí, acostumbrada a que minimizaran mis logros. «Me mantiene ocupada», dije, dejando la bandeja en la mesa de centro. El juez Serrano apenas levantó la vista de su conversación con Ricardo. A medida que avanzaba la tarde, me sentí cada vez más invisible. Me movía entre la cocina y el comedor, dando los últimos toques a los platos, rellenando copas y manteniendo esa sonrisa de anfitriona perfecta que se había convertido en mi armadura. Nadie parecía darse cuenta de que no me había sentado ni una sola vez, de que no había probado un solo bocado de la comida que había pasado días preparando. «Está todo delicioso», susurró Margarita, una de las pocas almas amables del círculo de Ricardo. Era socia de un bufete de la competencia y siempre me había tratado con respeto. «Te has superado». Sus palabras fueron un pequeño salvavidas en un mar de indiferencia. Le di las gracias en voz baja, agradecida por el reconocimiento. Cuando llegó el momento de sentarse a cenar, Ricardo pidió la atención de todos con la confianza natural de un hombre que nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Se puso en la cabecera de la mesa, un puesto que reclamaba a pesar de no haber cocinado ni un solo plato, y levantó su copa. «Por otra maravillosa Nochebuena», dijo sonriendo ampliamente a su madre y apenas mirándome a mí. «Mamá, te has lucido con la organización este año». Sentí que la sonrisa se me congelaba en la cara mientras varios invitados murmuraban su aprobación. Elena sonrió radiante a su hijo, aceptando elogios por un trabajo que no había hecho. Yo permanecí de pie junto a la puerta de la cocina, con la última fuente de patatas asadas todavía caliente en mis manos enguantadas, sintiendo de repente cada segundo de las 18 horas que llevaba despierta y trabajando. Pero no dije nada. Simplemente dejé la fuente en la mesa y ocupé mi asiento en el extremo opuesto, lejos de donde Ricardo y Elena se sentaban juntos, riendo y chocando sus copas como si ellos fueran los anfitriones y yo una simple invitada. Mientras retiraban los platos del plato principal, sentí el dolor familiar en la parte baja de la espalda por haber estado de pie todo el día. La conversación en la mesa había derivado hacia la política, siempre un tema seguro en esta multitud homogénea donde todos compartían las mismas opiniones conservadoras y la misma membresía en el club de campo. Me disculpé para traer los postres, pero nadie pareció notar mi ausencia. En la cocina, me tomé un momento para recomponerme, apoyándome en la fría encimera de mármol. Mi reflejo en la ventana mostraba a una mujer que apenas reconocía, el pelo perfectamente peinado, el maquillaje cuidadosamente aplicado y unos ojos que habían perdido su brillo hacía años. ¿Cuándo había dejado de ser Sofía Morales, la ambiciosa licenciada de ESADE, para convertirme simplemente en la mujer de Ricardo? Coloqué los postres en las bandejas de servir, la tarta de manzana, la de calabaza y la tarta de chocolate que me había costado 3 intentos perfeccionar, cada una adornada con esmero, cada una otra oportunidad para una crítica sutil. Encendí las pequeñas velas con aroma a canela que había colocado antes en el comedor, con la esperanza de crear el ambiente perfecto para el último plato. Cuando volví al comedor con la tarta de manzana, Ricardo se aclaró la garganta y se levantó de nuevo. Algo en su expresión me hizo detenerme. Había un brillo en sus ojos que reconocí, la misma mirada que ponía cuando estaba a punto de cerrar un trato o de esgrimir un argumento que consideraba especialmente brillante en el tribunal. «Antes de pasar al postre», anunció, con la resonancia ensayada de un hombre que habla en salas de vistas, «mamá y yo tenemos una sorpresa especial para Sofía». La sala se quedó en silencio. Elena sonreía, pero no era su sonrisa social de siempre. Esta tenía un matiz, una curva de satisfacción en las comisuras que me revolvió el estómago. Dejé la tarta en el aparador, secándome nerviosamente las manos en la parte de atrás de mi vestido, un gesto que hizo que la sonrisa de Elena se ensanchara. Ricardo se puso al lado de su madre, que sacó de su bolso de diseño una pequeña caja cuidadosamente envuelta. El papel de regalo era elegante, plateado con sutiles copos de nieve, atado con un lazo azul perfecto. El tipo de envoltorio que se podría ver en una joya cara. «Sofía», dijo Ricardo con una alegría teatral,
Mamá y yo queríamos darte algo especial este año, para mostrar nuestro agradecimiento por todo lo que haces por aquí. Un murmullo de aprobación recorrió a los invitados. Alguien dijo: ¡qué detalle! Sentí un atisbo de esperanza. ¿Podría ser un gesto genuino de agradecimiento? Se habrían dado cuenta por fin de mis esfuerzos, de mis sacrificios, de mis constantes intentos por complacerlos. Me acerqué a ellos lentamente, consciente de que todos los ojos estaban puestos en mí. El juez Serrano observaba con leve interés. Margarita parecía preocupada, aunque no entendía por qué. El socio de Ricardo, David, sonreía con sorna en su copa de vino, como si estuviera al tanto de un chiste que yo aún no había oído. Ricardo me entregó la caja con una floritura. «Ábrela», me instó, su voz con un toque de impaciencia que debería haberme alertado. Retiré el envoltorio con cuidado, mis dedos temblando ligeramente. La caja de debajo era de terciopelo negro, como un joyero. Por un breve e insensato momento, imaginé que podría contener la pulsera de diamantes que había admirado meses atrás en Suárez, esa que Ricardo había descartado como innecesaria cuando se la señalé. Sin embargo, al levantar la tapa, no encontré ninguna pulsera, ningún collar, ningún símbolo de agradecimiento. Dentro había un simple delantal de cocina, de tela barata, beige y rígido, del tipo que podrías encontrar en un bazar. Ni siquiera era nuevo. Pude ver una pequeña mancha cerca del dobladillo inferior. Encima, una nota manuscrita con la caligrafía perfecta de Elena. «Ahora por fin estás donde perteneces». Sentí que la sangre se me iba de la cara. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Un leve jadeo se oyó al final de la mesa, quizás de Margarita, pero por lo demás, la sala permaneció en silencio. Levanté la vista y vi a Ricardo riéndose entre dientes, sus ojos arrugados por la diversión. Elena sonreía radiante a su lado, con la mano apoyada posesivamente en su brazo. Ambos me miraban con una especie de satisfacción engreída que nunca había visto tan claramente expuesta. En ese momento, la máscara se cayó por completo. Esto no era desconsideración o desdén casual. Era una humillación deliberada. Lo habían planeado, lo habían envuelto maravillosamente y lo habían presentado delante de todos nuestros conocidos para asegurarse de que entendiera exactamente lo que pensaban de mí. «¿Y bien?», me instó Ricardo cuando no hablé. «¿No vas a probártelo?» Mamá lo eligió especialmente. Elena asintió. Lo vi y pensé, es perfecto para Sofía. Sencillo, práctico. No se necesita nada elegante para el trabajo de cocina, ¿verdad? Oí a David reírse por lo bajo. El juez Serrano tosió incómodamente. Los Wilson, los vecinos de al lado, intercambiaron una mirada. Todos sabían lo que estaba pasando. Un recordatorio público de mi lugar en esta casa. No una socia, no una igual, sino el servicio. La mujer que cocinaba y limpiaba y sonreía, y nunca se quejaba. No dije ni una palabra. Asentí una vez. Cerré la caja con cuidado y la coloqué junto a mi plato en el extremo de la mesa. Sin lágrimas, sin confrontación, sin espectáculo. Simplemente caminé hacia el aparador. Cogí la tarta de manzana que había dejado y empecé a servirla como si no hubiera pasado nada. «Sofía hace una tarta de manzana maravillosa», dijo Elena con viveza, rompiendo el incómodo silencio. «Es casi tan buena como la receta de mi madre». Las conversaciones se reanudaron lentamente, con torpeza al principio, y luego con un volumen creciente mientras todos intentaban fingir que no habían presenciado mi humillación. Me moví mecánicamente alrededor de la mesa, sirviendo el postre, rellenando tazas de café, sonriendo vacíamente a los agradecimientos murmurados. Por dentro, sin embargo, algo había cambiado. El dolor que sentía no era el dolor habitual de ser ignorada o subestimada. Este era más agudo, más limpio de alguna manera. Era el dolor de ver por fin la verdad sin filtros que la suavizaran. Nunca me respetarían, nunca me valorarían. A sus ojos, siempre sería el servicio doméstico que de alguna manera había engañado a su hijo para que se casara con ella. Mientras trabajaba, una extraña calma empezó a apoderarse de mí. Me sentía distante, como si me estuviera observando desde el otro lado de la habitación. Esa mujer con su vestido cuidadosamente elegido, su maquillaje perfecto y su sonrisa hueca,
sirviendo a gente que la veía como nada más que unas manos para llevar platos y un cuerpo para calentar un lado de la cama de Ricardo. Noté cosas que nunca me había permitido ver del todo antes, como Ricardo nunca me miraba con calidez, solo con evaluación o crítica, cómo las amigas de Elena evaluaban mi casa como si hicieran inventario de cosas que, por derecho, deberían pertenecer a otra persona, cómo toda la velada era una actuación en la que yo era a la vez tramoyista y villana, necesaria pero despreciable. El delantal permanecía en su caja junto a mi plato, intacto. No les daría la satisfacción de verme reaccionar. En lugar de eso, serví el postre, serví café y escuché conversaciones sobre casas de vacaciones y colegios privados con una expresión plácida que no revelaba nada de la tormenta que se gestaba en mi interior. Cuando el último invitado se fue, cerca de la medianoche, me dolía la cara de tanto sonreír. Ricardo estaba agradablemente borracho, riendo demasiado fuerte mientras acompañaba al juez Serrano a la salida. Elena se quedó, observándome recoger vasos sucios del salón. «Deberías usar ese delantal», dijo, su voz dulce como la miel pero cargada de malicia. «Podría salvar ese vestido, aunque nunca entendí por qué gastas tanto en ropa que nadie realmente nota». La miré a los ojos por primera vez esa noche. Algo en mi mirada debió de inquietarla, porque parpadeó rápidamente y desvió la vista. «Gracias por el regalo, Elena», dije en voz baja. «Ha sido muy revelador». Se fue poco después, besando a Ricardo en ambas mejillas e ignorándome por completo. En cuanto la puerta se cerró tras ella, Ricardo se volvió hacia mí con la expresión satisfecha de un hombre que cree que el día ha salido exactamente como debía. «Buena fiesta», dijo, aflojándose la corbata. «Asegúrate de limpiar esas copas de vino esta noche. Se manchan con el agua si las dejas». Luego subió las escaleras, sin esperar respuesta, sin ofrecerse a ayudar con el desastre que quedaba en nuestro comedor, sin agradecerme 18 horas de trabajo. Lo último que dijo antes de desaparecer escaleras arriba fue: «No te olvides de sacar la basura». Me quedé en el salón, rodeada de los restos de una fiesta celebrada en una casa donde era menos que una invitada, y sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. Pero no fue tristeza lo que llenó los pedazos rotos. Fue claridad. Me moví por la casa como un fantasma, recogiendo platos y vasos, tirando los restos de comida a la basura. La costosa vajilla tintineaba suavemente mientras la apilaba en el lavavajillas. Desde arriba llegaba el sonido de la ducha y luego el de la televisión de nuestro dormitorio. Ricardo ya se había olvidado de mí, seguro en su mundo donde todo estaría limpio y perfecto por la mañana, como por arte de magia. Mis manos trabajaban automáticamente, fregando ollas y limpiando encimeras mientras mi mente iba a toda velocidad. 7 años. 7 años desapareciendo gradualmente, encogiéndome para caber en espacios cada vez más pequeños de mi propia vida. Recordé a la mujer que había sido cuando nos conocimos, segura, ambiciosa, llena de planes. Estaba terminando mi máster en ESADE, presentando mi tesis sobre la transformación digital en empresas tradicionales. Ricardo había estado entre el público, un joven abogado que representaba a un bufete interesado en mi investigación. Parecía tan diferente entonces, impresionado por mis ideas, entusiasmado con mis planes de carrera. Me había cortejado con la misma intensidad que ponía en sus casos legales. Yo me había sentido halagada, encantada por su confianza y el mundo que representaba, tan diferente de mi educación de clase media en Asturias, donde mi padre era profesor de literatura y mi madre regentaba una pequeña librería. ¿Cuándo había cambiado? Fue cuando nos mudamos a la Comunidad de Madrid para estar más cerca de su familia, cuando puse mi consultoría en pausa para ayudarle a consolidar su puesto en el bufete de su padre. ¿O siempre había estado ahí? Esa actitud displicente, esa falta fundamental de respeto, simplemente oculta bajo encanto y ambición. A medianoche, la cocina estaba impecable. El comedor había recuperado su estado de revista. El salón no mostraba señales de la multitud que lo había llenado horas antes. Me quedé en silencio, agotada pero incapaz de subir, incapaz de acostarme a su lado y fingir que todo era normal. En lugar de eso, fui a mi pequeño despacho. Ricardo lo llamaba mi cuarto de manualidades, aunque nunca había hecho una manualidad en mi vida. Era donde dirigía mi negocio de consultoría, el negocio que había ayudado a optimizar las operaciones de su bufete, que había construido su portal de clientes.
que silenciosamente me había hecho ganar más dinero el año pasado que su salario de socio junior, aunque él no sabía esa parte. Mantenía mi trabajo de consultoría separado de nuestras cuentas conjuntas. Al principio, había sido para mantener un sentido de independencia. Más tarde, cuando empecé a ver la realidad de mi matrimonio, se convirtió en una red de seguridad secreta. Había sido cuidadosa, desviando la mayor parte de mis ingresos a una cuenta privada a mi nombre de soltera en un banco al otro lado de la ciudad. Abrí mi portátil, cuyo suave brillo iluminó la oscura habitación. El delantal y su nota estaban sobre mi escritorio, donde los había colocado después de recuperarlos del comedor. Ahora por fin estás donde perteneces. Lo leí de nuevo, sintiéndome extrañamente tranquila. Las palabras habían perdido su poder para herirme. En cambio, se habían convertido en un catalizador, el empujón final que necesitaba para tomar una decisión que había estado evitando durante años. Revisé mis archivos y empecé a examinarlo todo. Nuestras cuentas conjuntas, las escrituras de las propiedades, los documentos de la empresa. Durante los últimos años, había ayudado a Ricardo a establecer su pequeño bufete de abogados, separado del de su padre. Había cofirmado préstamos para el espacio de la oficina. Había puesto mi nombre en cada activo importante para protegerlo de una posible quiebra si un caso salía mal. Lo que él nunca se dio cuenta fue que, al hacerlo, me había entregado las riendas. Tenía poder real, legal y silencioso. Trabajé metódicamente, recopilando documentos, creando copias de seguridad seguras, redactando correos electrónicos. Siempre había sido organizada. Era uno de los rasgos que Ricardo una vez afirmó admirar, antes de empezar a usarlo para explotarme. Ahora, ese mismo rasgo sería mi salvación. A la 1:30 de la madrugada, oí roncar a Ricardo. Subí sigilosamente y preparé una maleta en silencio. Nada obvio, solo ropa suficiente para unos días, mis documentos importantes, las pocas joyas que habían sido regalos de mis padres en lugar de Ricardo o Elena. No cogí mucho. Las cosas materiales nunca me habían importado como a los Ferrer, que medían el valor por las marcas y las etiquetas de precio. Mi anillo de bodas captó la tenue luz mientras trabajaba. Lo giré pensativamente, recordando el día en que Ricardo me lo puso en el dedo con promesas de compañerismo y respeto. Palabras vacías. Lo deslicé y lo dejé en su mesita de noche. No se inmutó. De vuelta en mi despacho, terminé de redactar 3 correos electrónicos cruciales, adjuntando toda la documentación necesaria. El primero iba dirigido a nuestro abogado, detallando la disolución de nuestra sociedad empresarial y la activación de cláusulas en nuestros acuerdos que congelarían todos los activos del negocio a la espera de una revisión. El segundo, a nuestro contable, solicitando una auditoría completa de todas las cuentas de la empresa y retirando formalmente mi consentimiento para ciertos arreglos financieros que Ricardo había establecido. El tercero era para el pequeño consejo de administración del bufete de Ricardo, en su mayoría amigos de su padre que habían invertido en su proyecto, describiendo ciertas discrepancias que había descubierto y sugiriendo que tal vez quisieran examinar los libros más de cerca. Programé el envío de los 3 para las 6 de la mañana en punto, lo suficientemente temprano para pillar a todos antes de que comenzara la jornada laboral, pero lo suficientemente tarde para que Ricardo no tuviera tiempo de reaccionar antes de que empezara el día hábil. La sincronización perfecta siempre había sido uno de mis puntos fuertes. A continuación, hice algunas llamadas, difíciles de hacer en mitad de la noche, pero necesarias. Me había preparado para esta posibilidad, aunque no sabía cuándo o si actuaría. Me esperaba un apartamento en Barcelona, alquilado a mi nombre de soltera, una oferta de trabajo que llevaba meses considerando podía aceptarse con un solo correo electrónico. Un coche con chofer podía recogerme a las 5:30 de la mañana antes de que Ricardo o los vecinos se despertaran. Todo estaba organizado con la misma atención al detalle que siempre había puesto en la gestión de nuestras vidas. Pero esta vez, la beneficiaria de mi planificación sería solo yo. A las 2 de la madrugada, estaba de nuevo en la cocina, mirando el fregadero lleno de espuma y las velas de Navidad que aún brillaban en el alféizar. Tenía el delantal en mis manos otra vez. Pasé los dedos por la tela barata, sintiendo una extraña gratitud hacia él. Sin este insulto, esta flagrante muestra de falta de respeto, ¿cuánto tiempo más podría haber seguido fingiendo? ¿Cuántos años más habría malgastado intentando ganarme la aprobación de gente que me veía como nada más que mano de obra barata?
Doblé el delantal cuidadosamente y lo até con una cinta roja de los adornos navideños. En el reverso de la nota de Elena, escribí un breve mensaje. Sé perfectamente dónde pertenezco, y no es aquí. Dejé el delantal en el sofá del salón, donde Ricardo lo vería a primera hora de la mañana. Luego subí a ducharme, lavando el persistente olor a canela y pino, el sudor de un día pasado cocinando, sirviendo y sonriendo a través de la humillación. Cuando volví a nuestro dormitorio, Ricardo seguía roncando, con un brazo extendido sobre el que debería haber sido mi lado de la cama. Lo miré de verdad, por lo que sabía que sería la última vez. Su atractivo rostro estaba flácido por el sueño y el exceso de vino. Tenía canas que no estaban ahí cuando nos conocimos, líneas alrededor de los ojos de entrecerrarlos ante documentos legales y fruncir el ceño a sus subordinados. Parecía más viejo, más duro. O quizás era yo la que por fin lo veía con claridad. Me acosté en el borde mismo de la cama, sin tocarlo, mi cuerpo quieto y tenso. En unas pocas horas me habría ido. En unas pocas horas todo cambiaría. Miré al techo, pensando en la mujer que había sido antes de conocer a Ricardo, la mujer en la que me había permitido convertirme con él, y la mujer que aún podría llegar a ser una vez que fuera libre. Mi mente daba vueltas con detalles y planes, anticipando las reacciones de Ricardo, preparando contraataques como una jugadora de ajedrez que piensa varios movimientos por adelantado. Pero bajo el pensamiento estratégico, una extraña sensación de paz crecía. Ya no estaba enfadada. Ni siquiera estaba triste. Simplemente estaba despierta, consciente, preparada. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 3:14. Cerré los ojos, no para dormir, sino para descansar. En menos de 3 horas, mi vida comenzaría de nuevo. Mi respiración se ralentizó y, por primera vez en años, sentí que la tensión en mis hombros se aliviaba. Lo que viniera después, las confrontaciones, las batallas legales, los cotilleos y las recriminaciones, lo afrontaría con la cabeza alta, sin doblegarme bajo el peso de las expectativas ajenas. El delantal había sido concebido como un collar, una forma de marcarme como propiedad, como una sirvienta. En cambio, se había convertido en una llave que abría la puerta de mi libertad. Casi sonreí ante la ironía. Mañana, no, hoy, traería el caos para Ricardo y Elena. Su mundo cuidadosamente ordenado, mantenido por mi trabajo invisible, comenzaría a desmoronarse, y yo no estaría allí para recoger los pedazos. Había pasado demasiado tiempo viviendo en las sombras que ellos habían creado. Era hora de salir a mi propia luz. Debí de quedarme dormida a pesar de mi mente acelerada, porque lo siguiente que supe fue que el reloj de la mesita marcaba las 5:15. Me deslicé fuera de la cama con cuidado, para no despertar a Ricardo. Mi maleta ya estaba escondida en mi despacho, lista para salir. Me vestí rápidamente en el baño. Vaqueros, un jersey, botas cómodas, ropa para mi vida real, no el disfraz de dama de la alta sociedad madrileña que había estado llevando durante años. La casa estaba silenciosa y oscura mientras daba un último vistazo, asegurándome de no haber olvidado nada esencial. En la cocina, me permití un momento de reflexión. ¿Cuántas comidas había preparado aquí? ¿Cuántas veces había estado en esta encimera, cortando verduras, amasando, removiendo salsas, mientras me hacía cada vez más pequeña por dentro? Las encimeras de granito brillaban en la penumbra, caras y frías, como todo lo demás en esta casa. Me preparé una taza de café, la última en esta cocina, y me quedé junto a la ventana, viendo cómo seguía nevando. Las luces de Navidad de las casas vecinas creaban reflejos de colores sobre el suelo blanco. Parecía pacífico, perfecto, igual que la fachada de mi matrimonio. Exactamente a las 5:30, mi móvil vibró con un mensaje del servicio de coche. El conductor esperaba al final de nuestro largo camino de entrada, con las luces apagadas, como había pedido. Cogí mi abrigo, mi bolso y la pequeña maleta de mano que había preparado, y eché un último vistazo a mi alrededor. Nada aquí me pertenecía, en realidad. Incluso las cosas que yo había elegido habían sido seleccionadas para complacer a Ricardo o impresionar a Elena. Me iba con menos de lo que había traído a este matrimonio, y sin embargo, me sentía más ligera que en años. Me deslicé por la puerta lateral, la que no chirriaba,
y caminé con cuidado por el sendero cubierto de nieve. El aire era gélido, de esas mañanas de invierno que te cortan la respiración. Pero lo agradecí. La aguda claridad del frío encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. El conductor cogió mi maleta sin decir palabra y me abrió la puerta del coche. Mientras nos alejábamos, no miré hacia atrás. En lugar de eso, observé la hora en mi móvil. Exactamente a las 6:00, mientras nos incorporábamos a la autopista en dirección a Barcelona, sentí una pequeña emoción al saber que mis correos electrónicos acababan de ser entregados. El desmantelamiento del mundo cuidadosamente construido de Ricardo Ferrer había comenzado. A las 6:04, mi móvil sonó con una llamada entrante. Ricardo. La rechacé y puse el móvil en silencio. Un minuto después, se iluminó de nuevo. Y otra vez. Luego llegaron los mensajes de texto. Primero confusos, luego exigentes, después desesperados. Los leí sin responder, viendo cómo se desarrollaba su toma de conciencia en tiempo real. ¿Qué está pasando? Acaba de llamar el abogado. Sofía, ¿qué demonios has hecho? Contesta al teléfono. ¿Dónde estás? No puedes hacer esto. No tienes ningún derecho. Mi madre está llamando. ¿Qué le has dicho? Esto es una locura. Vuelve ahora mismo y podemos arreglarlo. Estás cometiendo un error garrafal. El último mensaje me hizo sonreír. No, Ricardo. El error se cometió hace 7 años, cuando caminé hacia el altar para casarme contigo. Apagué el móvil y observé el paisaje nevado de la meseta deslizarse por la ventanilla del coche. Íbamos hacia el noreste por la A2, avanzando a buen ritmo en las primeras horas de la mañana. Mi nuevo apartamento en Barcelona no estaría listo hasta el mediodía, pero había quedado con una vieja amiga de la universidad para desayunar en Gracia. Melissa llevaba años intentando que dejara a Ricardo. Se alegraría de verme con una maleta a cuestas. A las 7:30 nos acercábamos a Guadalajara. Encendí el móvil brevemente para comprobar el estado de mi trabajo matutino. Mi bandeja de entrada estaba inundada. El abogado había enviado un acuse de recibo formal de mis instrucciones. El contable ya había congelado las cuentas y solicitaba una reunión de emergencia. 2 miembros del Consejo de Administración habían respondido alarmados, exigiendo explicaciones a Ricardo. Todo avanzaba exactamente como lo había planeado. Había 17 llamadas perdidas de Ricardo y 12 de Elena. Volvía a apagar el móvil. Tendrían que esperar mi respuesta. Por una vez, no acudiría corriendo a su llamada. En la radio del coche sonaban villancicos. Campana sobre campana. Llenó el silencioso espacio, y me encontré sonriendo ante la ironía. Quizás lo era después de todo. Llegamos a Barcelona poco después de las 8:00. Melissa ya esperaba en la pequeña cafetería que habíamos acordado, con una expresión de preocupación en el rostro que se convirtió en alivio cuando me vio entrar por la puerta. «¿De verdad lo has hecho?», dijo levantándose para abrazarme. «No estaba segura de que lo harías». «Yo tampoco», admití, sentándome en la silla frente a ella. Pero ya era hora. Con un café y unos cruasanes se lo conté todo. Los años de sutil erosión, la cena de Nochebuena, el delantal. Melissa escuchó sin interrumpir, aunque su rostro expresivo mostraba cada emoción, desde la indignación hasta la satisfacción, a medida que se desarrollaba mi historia. «¿Y ahora qué?», preguntó cuando terminé. «¿Ahora?», tomé un sorbo de mi café. «Ahora a reconstruir. He aceptado ese puesto en Innovatec Consulting. Mi apartamento estará listo al mediodía, y en cuanto a Ricardo, me encogí de hombros. Ahora aprenderá lo que pasa cuando subestimas a la mujer que ha estado manteniendo su vida en orden». Mi móvil, que había dejado sobre la mesa, se iluminó con otra llamada. Esta vez no era Ricardo ni Elena, sino David, el socio de Ricardo. Consideré dejarlo pasar al buzón de voz, pero la curiosidad pudo más. «Sofía», la voz de David era tensa. «¿Qué demonios está pasando? Ricardo se está volviendo loco». «Me lo imagino», respondí con calma. «¿En qué puedo ayudarte, David?» «Las cuentas están congeladas. El Consejo de Administración hace preguntas que no puedo responder. Ricardo dice que has perdido la cabeza, pero esto no parece una locura, parece calculado». «Muy calculado», asentí. 7 años de cálculo, para ser exactos. Hubo una pausa.
Siempre pensé que eras más lista que él, dijo David finalmente. ¿Qué quieres? Quiero lo que es mío. Y quiero que Ricardo entienda exactamente lo que ha perdido. Otra pausa. Elena está aquí. Habla de llamar a la policía, de denunciarte por robar a la empresa. Me reí. Le aconsejaría que no lo hiciera. Todo lo que he hecho es perfectamente legal, usando la autoridad que el propio Ricardo me dio. Si quieren involucrar a la policía, estaré encantada de compartir algunos detalles interesantes sobre cómo se han gestionado ciertas cuentas de clientes. Esto era un farol. No tenía pruebas de ninguna irregularidad en el bufete. Pero conocía a Ricardo y a su padre lo suficiente como para sospechar que había atajos y líneas éticas difusas. La brusca inspiración de David me dijo que mi flecha había dado en el blanco. Les diré que no es aconsejable, dijo con cuidado. Sabia elección. Estaba disfrutando de esta nueva dinámica, hablando con David como una igual, no como la esposa decorativa de Ricardo. Mi abogada se pondrá en contacto esta tarde con los términos. Sugiero que todos cooperen. Colgué y me encontré a Melissa mirándome con algo parecido al asombro. ¿Quién eres y qué has hecho con mi amiga Felpudo?, preguntó sonriendo. Por fin recordé quién era. Respondí. Solo necesité un delantal para recordármelo. Mi móvil vibró de nuevo, esta vez con una notificación de correo electrónico. El consejo había convocado una reunión de emergencia para las 9:00. Ricardo quedaba suspendido temporalmente de todas las decisiones financieras a la espera de una investigación. La primera ficha de dominó había caído, y las demás seguirían en rápida sucesión. Fuera de la ventana de la cafetería, Barcelona despertaba. La gente pasaba apresurada, abrigada contra el frío, con bolsas de compras y tazas de café. Gente normal viviendo vidas normales. Pronto, yo volvería a ser una de ellas, no la mujer de Ricardo Ferrer, no la decepcionante nuera de Elena Ferrer, solo Sofía Morales, consultora, mujer independiente, superviviente. El día se extendía ante mí, lleno de asuntos prácticos que atender, firmar el contrato de alquiler de mi apartamento, reunirme con mis nuevos empleadores, hablar con mi abogada. Pero por este momento, sentada con una vieja amiga que nunca había olvidado quién era yo realmente, me permití simplemente respirar y sentir los primeros y tímidos atisbos de libertad. Los días siguientes se desarrollaron como escenas de una película que protagonizaba y veía desde la distancia. Mi nuevo apartamento en el barrio de l'Eixample de Barcelona no se parecía en nada a la enorme casa de Pozuelo. Solo un dormitorio con ventanas altas y suelos de madera que crujían agradablemente cuando caminaba sobre ellos. Venía amueblado, lo que era perfecto para mi situación. El inquilino anterior había dejado una colección de plantas de interior que el propietario había logrado mantener vivas, y le daban al espacio una sensación de hogar que agradecí. Pasé el primer día estableciendo mi nueva vida, deshaciendo mi escaso equipaje, comprando lo necesario, hablando con mi abogada, una mujer formidable llamada Isabel que no tenía ninguna conexión con los círculos sociales de Ricardo, y preparándome para mi primer día en Innovatec Consulting. Durante todo ese tiempo, mi móvil siguió iluminándose con mensajes y llamadas desde Madrid, que documenté pero ignoré en su mayoría. En mi segunda noche fuera, mientras estaba sentada junto a la ventana con una taza de té, viendo las luces de Barcelona brillar contra el cielo invernal, finalmente devolví la llamada a Ricardo. Era el momento. Respondió al primer tono. «Sofía, ¿dónde demonios estás? Tienes que volver a casa ahora mismo. ¿Tienes idea de lo que has hecho?» Su voz tenía esa mezcla familiar de ira e incredulidad, el tono que usaba cuando alguien se atrevía a desafiar su autoridad. Antes, eso me habría hecho correr para apaciguarlo. Ahora, solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. «Sé exactamente lo que he hecho, Ricardo», respondí con calma. «He recuperado mi vida. Esto no es una broma, Sofía. El consejo está hablando de una auditoría externa. Mi padre está furioso. Mi madre está fuera de sí. Tienes que deshacer lo que sea que hayas hecho y volver a casa inmediatamente. Eso no va a pasar». Hubo una pausa, y luego su voz se suavizó. El cambio al Ricardo encantador, el que me había conquistado años atrás. «Mira, entiendo que estuvieras molesta por lo de Nochebuena. Mamá se pasó con ese estúpido delantal. Le dije que era una mala idea. Hablemos de esto cara a cara. Sea lo que sea que quieras, podemos solucionarlo.
Quería respeto, Ricardo. Durante 7 años, quise ser tratada como una socia, no como una sirvienta. Ya es demasiado tarde para eso. ¿Esto es por el delantal? ¿En serio? ¿Has congelado nuestras cuentas, me has echado encima al consejo y has desaparecido por un regalo de broma? Casi me reí. El delantal fue solo la gota que colmó el vaso. Esto es por años de desprecio, falta de respeto y explotación. Me usaste, Ricardo. Mis habilidades, mi trabajo, mi visión para los negocios, mientras me tratabas como si no fuera más que una ayuda conveniente. Eso es ridículo, espetó. Te di todo. La casa, el estilo de vida, las conexiones sociales. No, yo me gané esas cosas. Gestioné tu casa, tu agenda, las operaciones de tu negocio. Diseñé tu interfaz de cliente, optimicé tu sistema de facturación, confirmé tus préstamos. Hice que quedaras bien con tu padre y sus amigos. Y a cambio, tú y tu madre me tratasteis como una necesidad embarazosa. La línea se quedó en silencio por un momento. Cuando Ricardo volvió a hablar, su voz había perdido su encanto y había vuelto al tono frío que yo sabía que se acercaba más a su verdadera naturaleza. ¿Entonces esto es un chantaje? ¿Qué quieres? ¿Dinero? Quiero lo que es mío, Ricardo. La mitad de todo lo que construimos juntos y el reconocimiento de mis contribuciones a tu bufete. No conseguirás nada. Siseó. Firmaste un acuerdo prenupcial, ¿recuerdas? Ahora sí que me reí. Un acuerdo prenupcial que excluía específicamente los activos empresariales desarrollados durante el matrimonio. Activos que llevan mi nombre. Consúltalo con tu abogado, Ricardo. Yo ya lo he hecho. Otro silencio, esta vez más largo. Casi podía oírlo calcular, reevaluar, dándose cuenta de que no era la tonta sumisa que siempre había supuesto que era. Mi padre no permitirá que esto suceda, dijo finalmente, con la voz tensa por la ira. Tiene contactos que no puedes ni imaginar. Tu padre está actualmente tratando de explicar al Consejo de Administración por qué su hijo le dio a su esposa poder de firma en todas las cuentas principales del bufete. No creo que te sea de mucha ayuda en este momento. Terminé la llamada mientras él todavía balbuceaba amenazas. Se sintió bien, mejor de lo que esperaba. Enfrentarme por fin al hombre que había pasado años menospreciándome sutilmente. Bloqueé su número y el de Elena, decidiendo que toda comunicación futura pasaría por mi abogada. Era hora de establecer límites claros. La tormenta que había desatado continuó rugiendo en Madrid, mientras yo construía mi nueva vida en Barcelona. A través de amigos comunes y contactos profesionales, me llegaron retazos de las consecuencias. La reputación de Ricardo se desmoronaba a medida que salía a la luz la verdad, cómo había utilizado mi dinero y mi trabajo para construir todo aquello de lo que se atribuía el mérito. Sus socios, que nunca fueron verdaderamente leales, comenzaron a distanciarse cuando se dieron cuenta de que la infraestructura digital del bufete, la parte que realmente generaba dinero, había sido en gran medida mi creación. Elena intentó salvar lo que quedaba de su estatus social, llamando a parientes y amigos, tejiendo mentiras sobre mi estado mental, afirmando que había tenido algún tipo de crisis nerviosa, pero la comunidad profesional de Barcelona era más pequeña de lo que ella imaginaba, y muchas de las personas a las que contactó eran personas con las que yo había trabajado antes de mi matrimonio. Sus intentos de difamación fracasaron estrepitosamente cuando varios de mis antiguos colegas hablaron en mi defensa. 2 semanas después de mi partida, Isabel llamó con noticias. «El Consejo de Administración quiere reunirse contigo», dijo, sin Ricardo ni su padre presentes. La reunión tuvo lugar en una elegante sala de conferencias en el centro de Barcelona. 4 hombres y 2 mujeres, todos de entre 50 y 60 años, todos con el aspecto pulido de personas que han pasado su vida en puestos de poder. Hicieron preguntas directas y técnicas sobre las operaciones del bufete, el portal de clientes que yo había desarrollado, el sistema de facturación que había implementado. Respondí con honestidad, sin adornos ni rencor. «Señora Ferrer», comenzó una de las mujeres, una ex jueza de mirada aguda llamada Leonor. «Señorita Morales», corregí amablemente. He vuelto a usar mi apellido de soltera. Ella asintió con aprobación. «Señorita Morales, entonces. Para el Consejo ha quedado claro que sus contribuciones a Ferrer Abogados han sido significativamente infravaloradas. Estamos preparados para ofrecerle un acuerdo que reconozca su papel en la construcción de la infraestructura actual del bufete.
La cifra que mencionó me dejó sin aliento. Era justa, más que justa. Era un reconocimiento. Hay una cosa más, dijo Roberto Cifuentes, el presidente del consejo. Nos gustaría retener sus servicios como consultora para mantener los sistemas que desarrolló. Ricardo y su padre no serían sus contactos directos, por supuesto. Consideré la oferta. Trabajar con el bufete sin tener que tratar con Ricardo o su padre era tentador, pero sabía que me mantendría atada a mi pasado. Agradezco la oferta, pero he aceptado un puesto en Innovatech Consulting. Creo que un corte limpio sería lo mejor para todos. Parecieron respetar mi decisión. Se firmaron los papeles, se hicieron los arreglos para la transferencia de activos y, así de simple, mis lazos financieros con la familia Ferrer quedaron cortados. Salí de esa reunión con suficiente dinero para comprar mi propio piso en Barcelona e invertir en mi futuro, además de la validación profesional que se me había negado durante tanto tiempo. Ricardo hizo un último intento de contactarme, presentándose en el portal de mi edificio una noche de febrero. El portero, ya informado de la situación, se negó a dejarlo subir y me llamó para pedir instrucciones. Le pedí que le dijera a Ricardo que cualquier contacto posterior resultaría en una orden de alejamiento. No volvió a intentarlo. A medida que el invierno daba paso a la primavera, me fui adaptando a mi nuevo puesto en Innovatech. Compré un pequeño pero precioso apartamento con vistas al Mediterráneo, donde la luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas y hacía que todo se sintiera limpio y nuevo. Reconecté con viejos amigos, hice nuevos a través del trabajo e incluso tuve algunas citas casuales. Nada serio, solo pequeños pasos para recuperar también esa parte de mí misma. Con el tiempo, la gente dejó de asociar mi nombre con el de Ricardo. En los círculos profesionales, me hice conocida por mi trabajo, mis ideas, mis contribuciones. Ya no era la mujer de Ricardo Ferrer, o la mujer que se fue en Nochebuena, aunque esa historia circuló, contada generalmente con una mezcla de admiración y deleite escandalizado. En cambio, era Sofía Morales, consultora de transformación digital, la mujer que reconstruyó su vida en sus propios términos. Me mantuve en silencio durante todo el proceso, rechazando entrevistas, negándome a comentar los rumores que circulaban tanto en los círculos sociales de Barcelona como en los de Madrid. Mi abogada manejó el divorcio de manera eficiente, y Ricardo, quizás entendiendo finalmente el daño que su resistencia podría hacer a lo que quedaba de su reputación, finalmente dejó de luchar y firmó los papeles. Lo último que supe fue que su padre había retomado el control del bufete, relegando a Ricardo a un papel menor con responsabilidades limitadas. Elena se había volcado en obras de caridad, aparentemente decidida a rehabilitar el nombre de la familia a través de una filantropía agresiva. Seguían en Madrid, moviéndose en los mismos círculos sociales, pero con un brillo disminuido. Su mundo no se había derrumbado. Gente como los Ferrer rara vez experimenta un verdadero fracaso, pero se había contraído significativamente, y mientras ellos tropezaban con el desorden que habían creado, yo construí algo honesto, algo mío. El verano llegó a Barcelona con una explosión de verde y calor. Había olvidado cuánto amaba esta ciudad, sus edificios modernistas y sus calles sinuosas, la forma en que la historia y la innovación convivían, la energía que vibraba en el aire. Mi apartamento en Paseo de Gracia se había convertido en un verdadero hogar, lleno de libros que realmente quería leer y arte que me hablaba, no elegido para impresionar a los invitados o para combinar con la paleta de colores de un diseñador. Mi trabajo en Innovatech era desafiante y gratificante. Me habían asignado liderar un equipo que desarrollaba estrategias de transformación digital para empresas tradicionales catalanas, bufetes de abogados, compañías de seguros, empresas familiares de manufactura. No se me escapaba la ironía de que estaba haciendo profesionalmente lo que había hecho para el bufete de Ricardo, pero ahora con reconocimiento, respeto y un salario que reflejaba mi valor. Sofía, ¿tienes un minuto? Mi jefa, Carmen, apareció en la puerta de mi despacho una tarde a principios de junio. La presentación del proyecto Lowell fue un gran éxito. El cliente mencionó específicamente tu análisis de sus problemas de flujo de trabajo. Sonreí, todavía no del todo acostumbrada a recibir elogios directos por mi trabajo. Me alegro de oírlo. Al principio eran escépticos sobre cambiar sistemas que llevaban 3 generaciones en funcionamiento. Bueno, te los ganaste. Carmen se sentó frente a mí. Lo que me lleva a mi siguiente pregunta.
Nos han invitado a presentar en el Congreso Nacional de Tecnología Empresarial en septiembre. Me gustaría que fueras nuestra ponente principal. El Congreso era un evento importante del sector, al que asistían cientos de ejecutivos y que era cubierto por la prensa económica. Significaría visibilidad, oportunidades de networking y un paso significativo para establecer mi identidad profesional, al margen de mi pasado. Sería un honor, dije, sintiendo un aleteo de emoción y nerviosismo. ¿En qué aspecto de nuestro trabajo debería centrarme? Tú eliges, respondió Carmen. Tienes el mejor instinto para saber qué resuena con las empresas tradicionales que enfrentan desafíos digitales. Después de que se fue, me quedé sentada en mi escritorio, mirando el mar Mediterráneo brillar bajo el sol de verano, y sentí una profunda sensación de gratitud. Hacía 6 meses, estaba en una cocina en Pozuelo, sirviendo la cena a gente que apenas reconocía mi existencia. Ahora me pedían que compartiera mi experiencia en un congreso importante, valorada por mi mente en lugar de por mis habilidades domésticas. El divorcio se había finalizado en mayo con sorprendentemente poco drama. Ricardo, quizás reconociendo finalmente la futilidad de luchar contra mí, había aceptado un acuerdo ligeramente menos generoso que el que había ofrecido el consejo, pero aún más que justo. El apellido Ferrer todavía abría puertas en ciertos círculos, pero esas ya no eran puertas por las que me interesara pasar. Mi abogada, Isabel, me había llamado con la noticia. Ya está hecho, había dicho. Oficialmente vuelves a ser Sofía Morales, legal y financieramente libre de Ricardo Ferrer. Esa noche, abrí una botella de cava y me senté en mi pequeño balcón, viendo la puesta de sol sobre el mar. Las burbujas sabían a posibilidad. A medida que avanzaba el verano, me di cuenta de que me estaba curando de formas que no había previsto. Me uní a un club de remo que practicaba en el mar a primera hora de la mañana, redescubriendo la fuerza física y la conexión con mi cuerpo que de alguna manera había perdido durante mi matrimonio. Empecé a tomar clases de cocina, no para perfeccionar menús para invitados críticos, sino para explorar sabores y técnicas que me complacían a mí. Comencé a salir con un catedrático de la UPC llamado Daniel, que hablaba de algoritmos con la misma pasión que yo sentía por el diseño de sistemas, y que me miraba cuando hablaba como si mis palabras realmente importaran. En agosto, recibí un correo electrónico inesperado de Margarita, la única persona del círculo de Ricardo que siempre me había tratado con amabilidad. Estaba de visita en Barcelona por un congreso y se preguntaba si estaría libre para tomar un café. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del Parque de la Ciudadela, ambas un poco incómodas al principio, sin saber muy bien en qué punto nos encontrábamos. «Estás estupenda», dijo después de los saludos de rigor. «Hay algo diferente en ti. La libertad me sienta bien», respondí con una pequeña sonrisa. Ella se rió. «Desde luego que sí». Su expresión se tornó más seria. «Quería decirte que he dejado Ferrer Abogados. Después de lo que pasó contigo, y viendo cómo lo gestionaron, no podía quedarme. Siento si mis acciones te causaron problemas», dije, genuinamente preocupada. Ella desestimó mi disculpa con un gesto. «No te preocupes. Era algo que tenía que haber hecho hace tiempo. Me he unido a un bufete en Londres que realmente valora las perspectivas diversas y no trata a las mujeres como accesorios decorativos». Tomó un sorbo de su café. «Ricardo y Elena todavía hablan de ti, ¿sabes? Su versión de los hechos ha evolucionado de Sofía tuvo una crisis nerviosa a Sofía estaba conspirando en secreto contra nosotros desde el principio. No pude evitar reírme. ¿Y qué versión cree la gente?» «Ninguna», dijo Margarita con una sonrisa. La mayoría de los que estuvimos en esa cena de Nochebuena vimos exactamente lo que pasó. El incidente del delantal se ha convertido en una especie de fábula con moraleja en ciertos círculos. La idea de que mi vida anterior fuera una fábula con moraleja debería haberme molestado, pero en cambio me pareció extrañamente satisfactorio. Quizás alguna otra mujer casada con algún otro hombre condescendiente se beneficiaría al oír hablar de la esposa silenciosa que finalmente se defendió. Septiembre llegó con un aire fresco y la energía de los nuevos comienzos que siempre parece impregnar Barcelona cuando regresan los estudiantes. Pasé horas preparando la presentación para el congreso, decidida a demostrar mi experiencia sin ninguna referencia a mi pasado. Este sería el debut profesional de Sofía Morales,
desvinculada del nombre o la historia de los Ferrer. La noche antes del congreso, recibí un mensaje de Melissa, que se había convertido en mi más fiel apoyo durante la agitación del último año. Adivina quién acabo de oír que está inscrito en el congreso de mañana. El padre de Ricardo. Parece que Ferrer Abogados por fin está buscando modernizar sus sistemas ahora que te has ido. Se me encogió el estómago al oír la noticia. El señor Ferrer nunca había sido abiertamente cruel conmigo, pero había observado durante años cómo su hijo y su esposa me menospreciaban sin intervenir. La idea de verlo entre el público durante mi presentación era inquietante, pero al día siguiente, de pie en el podio, mirando el mar de rostros, me di cuenta de algo importante. No tenía miedo. Si Guillermo Ferrer estaba entre el público, y sí, allí estaba, en la tercera fila, con un aspecto más envejecido de lo que recordaba. No importaba. Mi valía ya no estaba ligada a la aprobación de su familia. Mi presentación se centró en ayudar a las empresas tradicionales a mantener sus valores fundamentales mientras adoptan el cambio tecnológico necesario, algo que entendía íntimamente tanto por experiencia profesional como personal. Hablé con claridad y confianza, respondiendo a las preguntas con autoridad e incluso intercambiando algunos momentos distendidos con el público. Cuando terminé, el aplauso fue cálido y genuino. Mientras la gente se acercaba después con tarjetas de visita y preguntas de seguimiento, vi a Guillermo Ferrer merodeando al borde del grupo. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a través de la sala. Me hizo un pequeño, casi imperceptible, gesto de asentimiento, reconocimiento, quizás incluso respeto, antes de darse la vuelta y marcharse. Fue una especie de cierre, aunque no uno que yo hubiera buscado o necesitado. Esa noche, organicé una pequeña cena en mi apartamento. Melissa y su marido, Daniel, Carmen y su pareja, y 2 colegas de Innovatec. Cociné una comida sencilla pero deliciosa. Abrí un buen vino y creé el tipo de ambiente cálido y genuino que siempre había faltado en las cenas formales de Pozuelo. Mientras nos sentábamos alrededor de mi mesa, riendo y hablando, sentí una profunda sensación de que todo estaba en su lugar. Esto era lo que debía ser compartir una comida. Una conexión genuina entre personas que se valoraban mutuamente, no una actuación para impresionar o un deber que cumplir. La Navidad se acercaba de nuevo. Este año no estaría cocinando para gente que me veía como inferior. No me silenciarían con sonrisas falsas, ni me obligarían a tragarme mi orgullo. Había aceptado una invitación para pasar las fiestas con Melissa y su familia en los picos de Europa, gente que me conocía desde antes de Ricardo, que nunca había olvidado quién era yo realmente. ¿El delantal? Lo había guardado, curiosamente. Lo había enmarcado, junto con la nota. No como un recordatorio del dolor, sino como un símbolo de todo lo que nunca volvería a aceptar. Lo colgué en el recibidor, justo al lado de la puerta, para verlo cada vez que salía al mundo que había recuperado. A veces, los visitantes preguntaban por él, confundidos por esta extraña pieza de arte en mi casa, por lo demás decorada con buen gusto. Simplemente les decía que era un recordatorio de que enseñamos a la gente cómo tratarnos por lo que aceptamos, lo que permitimos, lo que perdonamos. Aprendí que el silencio no siempre es debilidad. A veces, es la calma que precede a la tormenta. Y a veces, la mujer más tranquila de la sala es la que mueve todos los hilos. Me dieron una caja para ponerme en mi sitio. La usé para levantarme. Un año después de aquella Nochebuena que lo cambió todo, estaba en mi balcón con una copa de vino, viendo las luces de Barcelona brillar contra el cielo invernal. Mi móvil vibró con un mensaje de Daniel, confirmando nuestros planes para cenar. Mi portátil estaba abierto en la mesa de centro, mostrando el borrador de una propuesta de libro que entusiasmaba a mi agente. Transformación digital y recuperación personal. Cómo evolucionan las empresas y las personas. Pensé en la mujer que había sido, de pie en una cocina en Pozuelo, intentando desesperadamente ganarse el amor y el respeto de personas incapaces de dar ninguno de los dos. Y pensé en la mujer que era ahora, fuerte, valorada, completa. Aquella mujer en Pozuelo no había sido completamente impotente. Había estado acumulando fuerza, conocimiento y recursos incluso mientras doblaba servilletas y servía la cena. Había estado esperando el momento en que ya fuera suficiente. Cuando el catalizador adecuado,
algo tan simple como un delantal barato y una nota cruel, finalmente rompiera el hechizo de obligación e inseguridad que la mantenía atada. Brindé por ella, por mí, por el viaje entre estas dos versiones de Sofía Morales. El delantal había sido concebido como un insulto, un recordatorio de mi lugar. En cambio, se había convertido en la llave de mi libertad, el permiso que necesitaba para alejarme por fin. Algunos podrían llamar venganza a lo que hice. Yo lo llamé recuperación. Había recuperado mi nombre, mi poder, mi futuro, y al hacerlo, había descubierto algo valioso. A veces, la respuesta más fuerte a la crueldad no es una confrontación a gritos o una escena dramática, sino una silenciosa y decidida reorganización de tu vida, lejos de aquellos que no pueden ver tu valía. Por fin había encontrado mi lugar. Estaba aquí, en esta vida que había construido para mí misma, rodeada de gente que me valoraba exactamente por quién era. Y eso merecía la pena celebrarlo.